RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Hola amigos, estamos aquí acompañados de una excelente profesional, una dama que tiene una trayectoria importante en todo lo que es la administración pública moderna. Ella conoce mucho de los temas de contratación pública en momentos en que el Perú atraviesa por muchos problemas de gestión eficiente, transparente, predecible, para lograr que el país avance, porque si no funciona el Estado como gran planificador y gran promotor de la inversión, vienen una serie de dificultades. Así que vamos a comenzar. Adelante, mi colega y amigo Jorge. Hola Pedro, bienvenida cita a Integrando Perú. Ya sabes, nuestra intención es entrevistar a personas como tú, especialistas en temas que tienen que ver con la integración del Perú y las hojas de ruta de los distintos sectores, para ir entendiendo un poquito mejor por dónde tenemos que transitar para un país más sostenible, un país más solidario y un país más exitoso. Eso es. Bienvenida a Integrando Perú. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y encantada de estar aquí. Comenzamos con la pregunta a la vena, como se dice. ¿Por qué ha fracasado el sistema de contratación pública en los grandes proyectos de inversión que hacen que la economía pueda caminar? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando de leyes que constantemente han sido cambiadas y ¿cuál es el problema? ¿Por qué se está prefiriendo los acuerdos de gobierno a gobierno? ¿Por qué se prefieren leyes extranjeras? ¿Qué ocurre con el derecho público peruano? Interesante pregunta, Pedro. A ver, yo trabajo en contratación pública desde el año 2001. Todo lo que es infraestructura pública y al menos en lo que respecta a ley de contrataciones del Estado, que es la ley a través de la cual el Estado contrata la provisión de bienes, servicios y ejecución de obra pública, lo que he visto desde el 2001 hasta ahora, cada vez que ha habido cambio de leyes o modificación de reglamentos, ha sido básicamente maquillaje de la ley previa. Nunca ha habido realmente hasta ahora, por más que han habido intentos con cooperación del BID, de organismos internacionales como para poder homologar nuestros procedimientos de contratación a lo que usan en estos estándares internacionales, en puridad se sigue bajo este modelo que pone mucho foco en el procedimentalismo, se pone mucho énfasis en reglar cada actuación del funcionario público y perdiendo de vista que lo que se debería buscar es como resultado una contratación eficiente. Nos estamos preocupando mucho en que el procedimiento de selección sea excesivamente rígido, meticuloso, formalista, y no ponemos atención al resultado de esa contratación, que se logre la contratación en términos de una oferta realmente ventajosa para el Estado. Y cuando digo ventajosa no me refiero a que sea la más barata como es ahora. Ahora todos los proyectos se adjudican a las propuestas de menor precio. La calidad queda en un plano meramente de documento, de declaraciones, no se evalúa el contenido de la oferta a nivel de calidad como tal, y tampoco hay un énfasis importante que debería haberlo en la fase donde la entidad establece cuál es su necesidad, bajo qué características desea que se le brinde el servicio, que se ejecute la obra. Pero ahí viene una primera repregunta. ¿Quiere decir que la prioridad no debería estar en cambios al procedimiento, que como tú bien dices son maquillajes, sino lo que falla principalmente en el Perú es la idoneidad de las personas que están a cargo de estos procesos? Yo creo que es una combinación de ambos. El régimen normativo, como dije, pone mucho énfasis en el procedimentalismo y ha excluido la evaluación de la oferta desde un punto de vista cualitativo. El régimen normativo como tal ha dejado de lado la evaluación de la oferta desde un punto de vista cualitativo
y básicamente se enfoca en temas vinculados al precio de la oferta. Y la parte a la que yo me refería, a la definición de las necesidades, es una fase previa a la fase licitatoria, donde las entidades no definen adecuadamente sus necesidades. Los diseños, en el caso de obra pública, los expedientes técnicos o los diseños, los estudios de preinversión, tienen múltiples errores, graves deficiencias, y eso conduce a que cuando se celebra el contrato, luego la obra quede paralizada o se tengan que ampliar plazos o ordenar prestaciones adicionales para corregir los defectos del diseño. Entonces creo que es una combinación de ambas cosas. Y ha fallado, a ver, la última repregunta, porque el tema es bien interesante, ¿ha fallado esto por las apelaciones que son inagotables o porque el problema está en el origen mismo del diseño de los términos de referencia? Para mí, principalmente, el gran problema viene desde el diseño de los términos de referencia, de los estudios de preinversión, que tienen muchas deficiencias. Si bien hay un alto nivel de litigiosidad a nivel de recursos impugnativos, no creo que ese sea el problema real de la infraestructura pública en el Perú. O sea, no creo que sea eso lo más importante. Gracias. Adelante, Jorge. Cita, escucho la pregunta de Pedro y tus respuestas y me quedo muy preocupado. Mira, como tú, somos catedráticos de la Universidad del Pacífico, y ayer justamente conversando con mis alumnos, comparando la legislación minera de Perú con otros países, nos dimos con una sorpresa muy desagradable, que es que en la mayoría de los países que compiten por proyectos mineros, tienen leyes de minería, generales de minería, que están orientadas a que los proyectos mineros tengan éxito. Y resulta que la legislación peruana de minería no está orientada a que el proyecto minero tenga éxito, está orientada a cumplir con el reglamento, a cumplir con el procedimiento, a cumplir con el formalismo, y después que el proyecto ala si buen viento, y si te comen en el camino, a mí no me importa. Es algo, digamos, sintomático, porque ahora te escucho, sintomático en todo el sector público y en todas partes. No está, la gestión pública del Ejecutivo no está orientada a tener éxito, a que las cosas salgan bien. Está orientada a cumplir un checklist de un montón de cosas, y cuando hay que ponerse a pensar, dicen, bueno, el más barato. Y se acabó el pensamiento estratégico. Cita, ¿estoy equivocado o qué? Estás completamente en lo cierto. El enfoque de gestión por resultados, que tanto se anota en las normas, el enfoque de optimizar el value for money o valor por dinero, está completamente desplazado, ha quedado solamente en el papel, porque en realidad lo único que se busca, lo único que se cuida es que el procedimiento de selección se haga de la manera más formal, más rígida, o sea, cumpliendo casi robóticamente con la rigurosidad y el exceso de reglamentación que hay sobre ello. Es como que el vehículo, porque el procedimiento de selección, la fase licitatoria, es el vehículo para el resultado, ¿no? Como si el vehículo fuera lo principal, olvidándonos de que lo que se busca finalmente es que con quien se contrate sea una oferta de calidad y que el proyecto sea ejecutado en los términos y en los plazos razonables para cumplir, hablo de infraestructura pública específicamente, para que la población satisfaga sus necesidades y se acorte la brecha de infraestructura. Y lo peor del caso, Cita, es que después le ponemos el foco al precio y después lo arreglamos con las adendas. ¿Qué tal? Claro, y las adendas, ya así solamente porque mucho se ha satanizado las adendas, ¿no? A raíz del caso Lavajato, se ha puesto, se escucha adenda y todo el mundo se asusta, todo el mundo piensa que hay corrupción. De principio, cuando hablamos de proyectos de infraestructura pública, mientras el contrato tiene, o el proyecto tiene una duración más larga, es normal que el proyecto tenga que adecuarse a la realidad, o sea, no está escrito en piedra, no es, un proyecto de infraestructura no es algo intangible, es algo que necesita adaptarse a la realidad. Entonces, las adendas per se no son malas, no tenemos por qué asumir que las adendas implican corrupción, como ahora es como se venden todos los organismos que quieren hacer, entre comillas, control y demás.
No, las adendas son necesarias para los proyectos. Mientras más largo es un proyecto, más expuesto está a que la realidad, la coyuntura, motive a las partes a tener que adaptarlo para que este proyecto se continúe su ejecución. El problema viene que hay una excesiva litigiosidad a nivel de arbitrajes, porque hay impresiones de plazo, porque hay mucha discusión sobre el alcance de las obligaciones de las partes, si son adicionales o no son adicionales, hay muchas penalidades, y todo eso viene derivado de que los estudios de preinversión están mal elaborados, ¿no? El origen del problema es que hay muy poca inversión, el Estado, cuando adjudica la elaboración de estudios de preinversión o la elaboración de expedientes técnicos, nuevamente, casi todo lo decide por precio. Entonces tú encuentras a veces estudios de preinversión o expedientes técnicos que son elaborados sin un equipo profesional adecuado. ¿Por qué? Porque se paga muy poquito para elaborar esos estudios. Entonces hay estudios plagados de errores. Eso quiere decir, Cita, que el proinversión que comenzó originalmente y que tuvo resultados bastante exitosos en un escenario donde el Perú no tenía la buena imagen que luego se logró de ser sujeto confiable para inversiones. El Perú vivía momentos muy difíciles en la década de los 90, pero se tuvo un relativo éxito en muchos de los contratos. Ahora que tenemos una buena imagen como país que tiene reglas que permiten el respeto a la inversión, tenemos el problema de que proinversión no nos acredita lo que llamaríamos criterio de competitividad, es decir, las condiciones para entrar al mundial. El equipo está fallando, no sé si el entrenador o los jugadores, pero algo hace que no nos estemos ganando el respeto en algo tan importante como la calidad técnica de los términos de referencia que hacen, que abren un proceso, que inician una historia. Ese trabajo no tiene la mejor nota. Sí, pero ojo que ese trabajo no necesariamente está en cabeza de proinversión, ojo, de acuerdo a cómo están las normas de InviérteP, los estudios, dependiendo si están a nivel de perfil o a nivel de factibilidad, dependiendo qué tanta envergadura y qué tanto monto involucren, quienes elaboran los estudios son las unidades formuladoras de cada entidad, ¿no? La elaboración no está en cabeza de proinversión como tal, y en realidad son las unidades formuladoras. Pero hay un defecto de origen. Normalmente hay un vínculo con cada ministerio respectivo. Claro, pero la viabilidad la da InviérteP, ¿no? Que es este programa multianual de inversiones. O sea, cada entidad de gobierno o el sector, dependiendo de cuál sea la envergadura del proyecto, es quien tiene a su cargo como unidad formuladora la elaboración de esos estudios de preinversión, y es InviérteP que da la viabilidad, ¿no? El InviérteP está aparte de proinversión como tal, y es allí donde empezamos a tener un primer problema. Luego, cuando toca hacer los expedientes técnicos, que se supone que es ya un nivel de detalle de la ingeniería, que debería ser mucho más exacto, este expediente técnico se tiene que sujetar a los parámetros de esos estudios de preinversión. Entonces, es casi como una suerte de continuación del error. Si el estudio de preinversión, que no es proinversión, ojo, preinversión lo digo porque es la etapa previa a la fase de inversión. Si el estudio de preinversión tiene errores y luego el expediente técnico se tiene que obligatoriamente sujetar a esos parámetros, ahí viene un primer problema, que es una suerte de, como digo, extensión del error, ¿no? Repetición del error, y que se detecta cuando ya estás en la obra, ¿no? Cuando se detecta cuando ya estás ejecutando la obra. Sí, ¿y por qué los inversionistas más serios? ¿Por qué las empresas de ingeniería internacionales más calificadas prefieren hoy en el Perú el acuerdo de gobierno a gobierno y no seguir nuestras normas? En eso hemos retrocedido porque así no era antes. Sí, yo también, yo creo que hay, desde mi punto de vista, yo tengo viendo temas de gobierno a gobierno desde hace muchos años, cuando trabajaba en CONSUCODE, Consejo Superior de Contrataciones del Estado, que ahora es OCE, ¿no? Redenominado como OCE, y también a propósito de los Juegos Panamericanos, la reconstrucción con cambios. De hecho, como parte de la firma a la que pertenezco, el estudio Checopar, nosotros hemos asesorado a varios organismos del Estado en las negociaciones de los contratos de gobierno a gobierno con los países adjudicados.
Entonces, tengo un mapeo muy amplio de lo que es el contrato de gobierno a gobierno como tal, es decir, la relación entre estados y a su vez la ejecución, la implementación de las prestaciones que nos da el Estado extranjero. Y yo creo que hay dos razones por las cuales las empresas se sienten más motivadas a contratar con el Estado vía contrato de gobierno a gobierno. Una de ellas es porque la percepción que tengo y de lo que he conversado con varias empresas contratistas es que les genera confianza de que hay un menor riesgo a corrupción, ¿no? Que estos procedimientos que realiza el Estado extranjero por encargo del Perú, porque ojo, el que contrata con las empresas contratistas que construyen, que diseñan, como dices tú, Pedro, finalmente es el Estado peruano, solamente que el Estado extranjero le hace la prestación de procura, ¿no? Se encarga de hacer la selección bajo sus propios estándares y reglas. Entonces les da a los contratistas, a los postores, una mayor tranquilidad o confianza de que va a haber, estos procesos van a ser más transparentes, más exentos de corrupción. Eso por un lado. Pero dime una cosa, esta desconfianza ya no es solo a las personas, prefieren sus propias leyes incluso. Lo que ocurre es que, a ver, el Estado extranjero, cuando celebra un contrato de gobierno a gobierno con el Perú, y en base a ese contrato de gobierno a gobierno se encarga de seleccionar a los proveedores, ¿sí? Lo que hace el Estado extranjero es organiza los procedimientos de selección, pero no es que los organice bajo su norma de su país. Por ejemplo, Reino Unido, que está brindando servicios a PIP y a reconstrucción con cambios, no es que los procedimientos de licitación se realizan en el marco que realiza Reino Unido en el marco de este gobierno a gobierno, los hace con las leyes de Reino Unido. No, los parámetros que se ponen, las reglas que se ponen en esos procedimientos no corresponden a un marco normativo de un país en particular. Las reglas de competencia de esas licitaciones que se convocan en el marco del gobierno a gobierno, básicamente son reglas orientadas a respetar principios de objetividad en la evaluación, de transparencia, de competencia. No es que haya un marco normativo detrás o entre comillas, un marco normativo o que las bases de estos procedimientos de selección se den en base a un marco normativo de otro país. No sé si O sea, dicho de otra forma, prefieren ellos un modelo simple, avanzado, que es en el mundo lo más logrado, en el mundo de la ingeniería, la construcción, y que pone es más mejor que énfasis en la nuestra calidad. ley. Y es mejor que nuestra Exactamente. ley. Sí, pone más énfasis, las reglas de estos procedimientos de selección ponen mucho énfasis en la calidad, una evaluación cualitativa más que cuantitativa. Ponen mucho más énfasis en la calidad de la oferta. Ponen mucho más énfasis en los planes de administración de logísticos, de planes de trabajo, de respeto por el medio ambiente, de implementación de programas anticorrupción dentro de las empresas postoras. Entonces, hay otros parámetros. Es como un modelo globalizado, que ya es producto de mucha experiencia. De experiencia internacional, exactamente. Entonces, eso es una primera razón por la cual las empresas, como dices tú, las empresas se ven más atraídas a postular en las licitaciones que se organizan en el marco del contrato de gobierno a gobierno. Y otra razón que existe, me la han comentado las empresas que contratan vía este régimen paralelo, es que para ellos el hecho de que esté un Estado extranjero, una PMO de un Estado extranjero acompañando a la entidad del Estado en la ejecución de los proyectos, asesorándola técnicamente, les da cierta confianza de que la decisión que la entidad tome ante algún pedido propio de la ejecución contractual va a ser una decisión más razonada, más fundada técnicamente. Esa es otra razón. Y la última razón para agregarla es que los contratos que se celebran en el marco de un convenio de gobierno a gobierno son modelos de contratos estandarizados, ¿no? Modelos de contratos internacionales como NEC, como FIDIC, son los más usados, y estos modelos de contrato tienen mucha mayor flexibilidad, justamente a lo que le decía hace un ratito a Jorge, a permitir que el contrato se adapte a la realidad de la obra. Nuestro régimen normativo peruano clásico, para modificar un contrato, además de toda esta satanización que hay de las adendas por la coyuntura que pasamos, ¿no? En cambio, en NEC o en FIDIC, los procedimientos de modificación de contrato están mucho más claros, son más expeditivos, es un modelo de contrato más flexible, se permite que el contratista sea compensado de manera contemporánea a la ejecución del proyecto,
cuando se demuestra que hay una situación que no les es imputable y que tiene un impacto en el plazo y o un impacto en el precio. Entonces son contratos mucho más flexibles, mucho más dinámicos, que generan mucho más expectativa. Igual, también tenemos problemas ahí, o sea, no es que, ay, el gobierno, todos los contratos de gobierno están caminando felices, no es así. También hay grandes dificultades y eso nos demuestra que tú puedes tener el modelo más óptimo de contrato, el modelo más óptimo de procedimiento de selección, pero si las personas, que somos las que tenemos que implementar esos modelos, seguimos pensando de manera obtusa o seguimos regidos por el miedo, porque lo que hoy hay hoy en día a nivel de la función pública es mucho temor a tomar decisiones, o prefieren no tomarlas o tomarlas en contra del contratista, es decir, no aceptar lo propuesto con el contratista para que sea un tercero, tipo una junta de disputas o un DAP o un árbitro quien reconozca al contratista el derecho que reclama. Entonces, tampoco es el cielo, por decir así, el régimen de contratación de gobierno a gobierno ya tiene dificultades severas a nivel de ejecución contractual, no por el modelo en sí, sino por la manera como las personas gestionan el modelo. Y ahí caemos, Cita, al antipático tema de la meritocracia. Un sector público que necesita gestionarse con eficiencia, con transparencia, con eficacia, en tiempos reales, con resultados reales, con ganas de ganar. Necesita gente calificada, necesita gente bien filtradita, necesita gente con experiencia, bien pagada, porque si no, las cosas no funcionan. Y ya está. Y las estructuras para selecciones meritocráticas en Perú están en pañales, y ya está. Estamos ahí como y un legislativo que no ayuda, ¿no es cierto? 14.000 profesores que no eran profesores regresan para hablar de meritocracia y educar bien a los niños, ya está un desastre. No quiero ahondar más en ese tema, pero sí, ¿no? Hay un eslabonamiento con la formación de cuadros, con la meritocracia que no funciona, ¿no? Me da la impresión. Sí, yo creo que ahí, además de lo que tú acabas de mencionar sobre la meritocracia, y es que en realidad servir como institución, que se supone que era el modelo o la institución elegida para mejorar en ese aspecto, en verdad ha quedado casi nominal, ¿no? Se le excluye, se le recorta el presupuesto, se le excluye de muchos proyectos de ley. Justo ahora, como les contaba hace un ratito, estaba revisando el proyecto de reglamento de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Como saben, hace un par de meses se aprobó la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces estaba mirando el capítulo de personal, ¿no? Y por ningún lado se menciona servir, por ningún lado se dice en el proyecto de reglamento que se va a contratar al personal en base a disposiciones específicas que se van a establecer con motivo de es más, menciona a la Dirección General de Programación Multianual, ¿no? O sea, mencionan al mes, pero el servir, pero ni por asomo. Pero además, recordemos que uno de los grandes problemas de Perú, o sea, yo he trabajado en el Estado 6 años, ahora como socia del estudio de Checopar, y como profesora, además, tengo trato muy frecuente con funcionarios públicos, y yo encuentro gente muy calificada en el sector público, con mucha motivación, con mucha mística, pero claro, hay una alta rotación de personal. Cada vez que cambia el ministro, se van todos. Y ahora acaban de, no sé si es público, pero por ahí me pasaron la nueva lista del cambio de gabinete y se va el ministro y se va con un montón de gente que ya tenía todo un plan de desarrollo para ese sector. Entonces, no hay carrera pública, la alta rotación que tenemos, pero además hay un tema bien importante y es que, ¿cuál es la motivación para ser funcionario público? El riesgo para un funcionario, para alguien que trabaja para el Estado es tan alto de ser perseguido por años de años porque su decisión criminalizado y porque luego de varios años de tomar una decisión sin considerar el contexto en que se tomó la decisión, viene alguien que nunca estuvo haciendo gestión pública como tal a criticar la decisión y a abrirte procedimiento administrativo, civil y penal. Entonces, en verdad, ¿qué motivación hay para continuar trabajando para el Estado, para empezar a trabajar para el Estado o para regresar a trabajar al Estado? Muy poca.
con esos, con esta cacería de brujas, porque lo que yo creo que hay es una cacería de brujas respecto del personal del sector público, ¿no? De todo lo acusan. Cita, volviendo al tema de acuerdo de gobierno a gobierno, que es una nueva modalidad en el Perú, estoy obligado a citarte el caso que en el debate político se está usando, en mi opinión, de manera injusta. Se dice que la reconstrucción del norte ya probó todo, incluso esta modalidad, y el resultado ha sido un fracaso. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, pero me gustaría saber la tuya. Tampoco estoy de acuerdo, tampoco considero que el resultado de la labor que ha hecho la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios sea un fracaso, y creo que eso es tangible, y basta con ir y ver. O sea, yo he viajado porque tengo clientes que están ejecutando obra, y basta con ver la cantidad de colegios y hospitales que están ya por terminarse, que ya sean, o colegios que también están ya terminando su construcción. Sin la reconstrucción con cambios, olvídate. O sea, esas obras antes estaban a cargo de gobiernos regionales y gobiernos locales. Quizás el problema está que el título es demasiado ambicioso y hay muchas obras que no estuvieron en la lista de los términos de referencia que la gente reclama como obvias frente al fenómeno del niño que vuelve por quinta vez en el Perú y los problemas se repiten. Sí, yo creo que por ahí viene el problema, Pedro. Has dado en el punto. La reconstrucción con cambios, cuando nació, cuando se creó, fue pensada en obras para el tema del fenómeno del niño, ¿no? Para eso fue creada. Y en aquella época, en verdad, la reconstrucción con cambios como entidad era un mero ente de coordinación, de apoyo de los gobiernos regionales y locales. Ha sido ya en la época de Vizcarra que se crea este proyecto de ley, que se emite la ley, y ya la reconstrucción con cambios como autoridad asume funciones de carácter ejecutivo y empieza a hacer obras, a reconstruir algunas y a hacer nuevas, donde ya abarca más cosas, ya no solamente aquellas obras que habían sido afectadas por el fenómeno del niño, sino otro tipo de obras. La gente o la entidad extranjera no es la que define qué obras hay que hacer, sino lo hace el Estado peruano. Y eso hay que aclarárselo a los políticos, porque ellos, es muy fácil satanizar algo que recién está comenzando a mostrarse. Correcto, no es el Estado extranjero el que define qué se va a ejecutar, es la entidad peruana, ¿no? Es el gobierno peruano, en este caso la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. La labor que tenía que hacer en el marco del contrato de gobierno a gobierno, específicamente hablando de la reconstrucción con cambios, el gobierno extranjero, entiendo que parte de esa labor era revisar esos estudios preliminares, esos estudios de preinversión para optimizarlos. Y creo que por un tema de tiempo, de la necesidad también, seguramente por temas políticos, de sacar los proyectos adelante, esa labor de optimización quedó, no sé si quedó de lado o se hizo sin la intensidad que se requería hacer, y se convocaron las licitaciones bajo estudios básicos o estudios que todavía no habían sido optimizados. Eso ha derivado en que hoy por hoy los contratistas que están ejecutando los proyectos y que han tenido que optimizar esos diseños o han tenido que elaborar los expedientes técnicos de esos diseños preliminares, se hayan encontrado con que hay muchas deficiencias en esos estudios preliminares, y esas deficiencias, para corregirlas, tienen un impacto en costo. Entonces, por eso es que hay una gran variación entre el precio con el que se adjudicaron los proyectos y los precios de esos estudios definitivos que han elaborado los contratistas. Entonces, ha habido un tránsito donde antes de convocar a la licitación no hubo una optimización previa de esos estudios preliminares como para poder sincerar y saber si los proyectos en verdad, bajo esos estudios preliminares, eran posibles de ser ejecutados en algunos casos, o en todo caso, qué correcciones había que hacer para que esos proyectos sean bien ejecutados. Y además tenemos otro problema, ¿no? Que normalmente el país aliado no va a hacer de conocimiento público por las políticas de confidencialidad todos los defectos que encuentra. Entonces ahí hay un problema de... No es su labor, ¿no? O sea, la labor en todo caso, la asesoría técnica que da el país extranjero, la da a la entidad pública, no tiene por qué salir al público a decir así encuentro las cosas, ¿no? Es parte de su rol de asesor, es decírselo a la entidad asesorada, no salir a la prensa, ni mucho menos, ¿no? Eso Entonces, sería, creo, politizar, ¿no?
Entonces, estamos frente a un tema muy crítico. Podemos hacer 100 proyectos con acuerdos de gobierno a gobierno, pero toda la gestión de inversión pública no podría pasar por este sistema, ¿o sí? Yo no creo que se deba pasar ni que se pueda ni que se deba, por dos razones. O sea, no todo puede conducirse vía gobierno a gobierno. El gobierno a gobierno debe estar pensado para aquellos proyectos en verdad complejos, donde el Perú necesite de la asistencia, de la concurrencia de un país que sí tenga experiencia en el desarrollo de ese tipo de proyectos. El mejor ejemplo de en qué caso sí corresponde fue la organización de los Juegos Panamericanos. El Perú jamás en su vida había hecho una organización de Juegos Paralímpicos, ¿no? Olímpicos o de esa naturaleza, y Reino Unido sí, como Brasil y otros países Ya, más, pero ¿no? Cita, ¿qué hacemos con el resto? Donde está, por ejemplo, Cusco, que recibe $1 millón diarios en canon. Solamente hablo de canon gasífero, porque el canon Ajá. minero es mucho, o sea, es una suma millonaria entre ambos canon. Muy Y grande. el 80% de las obras, Uh-huh. o sea, solamente el 20% de los proyectos cumplen su cometido. El 80%, que es increíble, no logra su cometido, se queda en el camino, o hay problemas de corrupción o hay problemas de malos expedientes técnicos. ¿Qué hacemos con las obras que no van a poder pasar por acuerdo de gobierno a gobierno y donde hay mucho dinero y mucha expectativa ciudadana? Yo creo que, a ver, voy a ser impopular, pero yo creo que en nuestro país sí corresponde centralizar en instituciones calificadas, con personal técnico, profesional de amplia trayectoria, los proyectos de infraestructura más complejos o de más envergadura. Y eso se puede lograr. El modelo del ANI, por ejemplo, mucha gente está en contra. Yo en lo particular sí le tengo fe a una institución que centralice los proyectos más complejos, estratégicos, de mayor sensibilidad. La ANI está hecha para llevar proyectos de 200 millones de soles hacia más, o sea, mayores a 200 millones de soles, y en tanto, claro, es una entidad que está por formarse, pero sí creo que no podemos seguir segmentando, atomizando la ejecución de proyectos de infraestructura pública, sino que tiene que haber esta centralización a cargo de una institución dedicada a eso, pero además con una visión integradora, multisectorial, que puede incluir lo que hablamos el otro día, ¿no? Como los corredores mineros, ¿no? Que pueda incluir una visión más integradora de todos los proyectos que son necesarios ejecutarse en un espacio territorial que no necesariamente tiene que Pero comprender ahí, a una está, sola ahí región. estamos pisando callos, porque va a ser difícil que un gobierno regional que maneja tanto dinero, Quiera ceder. aunque ponga su nombre en la placa, pero que todo el procedimiento sea manejado por una entidad técnica. Mira, te digo, yo creo, a ver, más allá de que finalmente sabemos cómo se dice, el protagonismo político que puede haber o el tema de querer por tu autonomía misma, como se dice, ejecutar tu propio presupuesto. Hay una muy buena parte del presupuesto que se termina devolviendo todos los años al Tesoro Público, justamente porque los gobiernos regionales y locales no tienen la capacidad de ejecutar una cantidad tan grande de gasto público. Yo estoy segura que si se genera el espacio, si se genera la confianza, no digo todos los proyectos de infraestructura, pero aquellos proyectos emblemáticos, la ley de la ANIN contempla ya la suscripción de convenios entre gobiernos regionales y locales, y no olvides que la principal motivación que podría tener un gobierno regional o local para que su proyecto quede a cargo de un organismo, de una institución distinta, como la ANI, por ejemplo, es que finalmente la obra va a llegar a su comunidad y la obra va a ser inaugurada, porque eso es lo que buscan los alcaldes y los gobiernos regionales, va a ser De inaugurada acuerdo. durante Ujú. su gestión, ¿no? Cita, a ver, has comentado hace un momentito algo interesante. Mencionaste el corredor minero del sur. Uh -huh. Mencionaste la complejidad de esa realidad, la multiplicidad de proyectos, municipios, en fin, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando mejor se encaminaron las obras y las inversiones y las articulaciones con la sociedad civil fue cuando el Corredor Minero del Sur tenía una alta comisionada, Paola Bustamante, Uh -huh. precisamente cuando había esta
esta persona con un equipo que tenía esta visión y tenía este rol articulador, este rol de informar, escuchar, articular y destrabar, las cosas funcionaron un poquito mejor. Y yo siento que la ANI también podría tener un rol de ese, digamos, en ese sentido, y también, por supuesto, un rol más ejecutivo a la hora de grandes proyectos, de envergadura, de, digamos, con impacto en territorios amplios, etcétera, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso. ¿Y cómo ves? ¿Prosperará la ANI o se quedará como servir en el limbo? Mira, yo he revisado el reglamento, el proyecto de reglamento, y la parte que a mí me preocupa es que aparentemente quieren convertir a la ANIN en una oficina del MEF. O sea, de verdad, el nivel de injerencia que tiene el MEF a nivel de las disposiciones que se presentan en el proyecto es preocupante. A pesar que la ANI va a estar adscrita a la PCM, lo cual para mí es positivo porque PCM tiene pues este rol articulador, ¿no es cierto? Finalmente, por muchos, bueno, el reglamento creo que falta mucho por desarrollar, por incluir en este proyecto de reglamento. De hecho, estamos haciendo comentarios desde afín al proyecto de reglamento, pero la injerencia del MEF es muy, al menos de lo que se ha escrito en el proyecto, es muy alta. Entonces, creo que sí va a ser necesario un enfoque y que se le dé la autonomía que dice la ley. La ¿Tú crees autonomía que que dice... se repita lo que pasó con Proinversión, que a través de normas posteriores el Ministerio de Economía y Finanzas lo ató de manos? Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que me preocupa, porque en la ley se dice que tiene autonomía técnica, es pliego presupuestario, tiene autonomía funcional y no sé qué, pero al final, por ejemplo, se dice en el proyecto de reglamento que la cartera de proyectos que llevaría a cabo, que estarían a cargo de la ANI en cada ejercicio presupuestal, no solamente lo aprueba la PCM, cosa que es normal que lo tenga que aprobar, sino que el MEF tiene que emitir opinión. Yo entiendo que tenga que emitir opinión sobre el tema presupuestal para que asegure que haya presupuesto, pero se dice emitir opinión, como se dice, de manera amplia, con lo cual no sabemos qué tanta injerencia va a tener el MEF respecto de los proyectos que se terminan incluyendo en la cartera que va a administrar la ANI, a pesar que tanto la ley como el proyecto de reglamento identifican específicamente, tienen los parámetros respecto de qué proyectos puede manejar la ANI. O sea, te dice proyectos que no tengan en ejecución física, proyectos que sean mayores de 200 millones de soles, se puede incluir proyectos voluntariamente sobre los 40 millones, pero obligatoriamente van aquellos que sean de más de 200, se habla de proyectos que sean estratégicos, proyectos que tengan que ver con prevención de desastres naturales. Hay toda una lista de parámetros como para poder tener bien claro qué proyectos puede ejecutar la ANI. Sin embargo, igual se dice que aquellos proyectos que todavía no tengan viabilidad, declaratoria de viabilidad, tienen que pasar por el MEF para que el MEF opine. No se dice sobre qué tiene que opinar. O sea que necesitamos un buen MEF. Yo creo que con una visión país. Un MEF, pero un MEF que sea menos pulpo, creo yo, ¿no? Es mi opinión. No estoy hablando como Cita Aguilera solamente, de acuerdo, de individual. Perfecto. Para mí es un MEF que no sea tan pulpo, ¿no? Que no quiera captar todo. El mismo OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que siempre ha sido el organismo rector, se ha convertido ahora en un organismo que es dependiente de una oficina del MEF, ¿no? El MEF generó la Dirección General de Abastecimiento y ahora el OCE depende de la Dirección General de Abastecimiento, o sea, de una oficina del MEF. Entonces, yo entiendo que hay una preocupación natural y razonable de cuidar cómo se ejecuta el presupuesto del Estado, y el MEF conozco que tiene muy buenos profesionales técnicos, pero no puede ser que todo lo tenga que conocer y manejar mejor esa institución, ¿no? Cita, una crítica que se hace a los acuerdos de gobierno a gobierno es que son más caros que los presupuestos que se hacen cuando la obra es nacional. Es decir, las empresas extranjeras traen sus niveles de estándar de cobro que por venir de países del hemisferio norte o países desarrollados,
tienen rangos, digamos, más elevados, y también el hecho de que movilicen gente desde afuera, y todo suma a que haya presupuestos más onerosos. Pero la gran reflexión es, si van a hacer la obra, si la van a concretar y va a funcionar, y al año no se va a caer el muro ni el puente, ese porcentaje adicional, porque se trata de una economía que tiene en general indicadores más elevados en sus costos, puede ser justificable. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? A ver, yo creo que acá hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? Una cosa es el equipo del Estado extranjero, que efectivamente el Estado extranjero trae a sus profesionales que son parte del PMO, del equipo que da asistencia técnica al Estado peruano, y ahí no estamos hablando de cuánto cuesta la obra, que estamos hablando del servicio que paga el Estado peruano al Estado extranjero simplemente por recibir la asistencia técnica, ¿ok? Pero todo suma, ¿no? No, claro, ya, ahí hay un costo, ¿no? Que obviamente si se va por una licitación tradicional, obviamente ese costo no existe. Pero cuando ya hablamos de cuánto paga el Estado peruano por las obras como tal, ¿no? Por el diseño, por la construcción de las obras como tal, yo no te podría decir que el Estado está pagando más. Primero porque esa idea de que todas las empresas que están haciendo las obras son extranjeras no es tan cierta. O sea, en realidad, la gran mayoría de empresas que se están adjudicando los proyectos son empresas peruanas o son empresas que ya están en el Perú desde hace muchos años, o que entran en consorcio con otras extranjeras. O sea, no es que todas las obras que se están ejecutando bajo gobierno están siendo adjudicadas con empresas extranjeras, como ahí se ha querido decir cuando se ha salido a hacer ruido en la prensa. O sea, hay muchas empresas peruanas, hay otras empresas que son sucursales de empresas extranjeras que se están adjudicando proyectos. Eso por un lado. Y a nivel de precios, es que el modelo es distinto. O sea, aquí, al menos en los contratos que usa la reconstrucción con cambios y que está usando PIP, que es el contrato NEC, tú contratas a una empresa para que se encargue de gestionar o de administrar subcontratistas. ¿Me dejo entender? Sí, en eso tienes razón. La mayoría de contratistas son finalmente peruanos y empresas peruanas porque conocen la casa. Pero ahí viene el comentario crítico que te lo hacen conocer. Los ingenieros, que tenemos muy buenos ingenieros en el Perú, pero te dicen, estoy volviendo a etapas anteriores donde ya no soy general, sino soy comandante del nivel de decisiones. ¿Por qué? Porque se ha destruido la institucionalidad en el país y va a venir un extranjero que me va a autorizar a ejecutar la obra. Pero la pregunta es, ¿ese es el costo por haber producido este inventario de daños tan grandes en el país, que significa todos los casos de corrupción y todos los casos de obras mal hechas? Eso hay que reconocerlo como un costo país. Yo creo que sí, que tenemos un historial lamentable de obras paralizadas, de obras que no se han ejecutado bien, de obras que de repente se han adjudicado con precios muy bajos, pero que al final se han terminado ampliando sus precios vía ampliaciones, vía adicionales y demás. Pero además de lo que tú acabas de comentar, Pedro, el punto es, quien responde por la calidad de la obra es el contratista. El Estado extranjero asesora al Estado. El Estado extranjero le puede decir al Estado, oye, mira, en la supervisión de calidad, ¿no? Porque en todo proyecto bajo gobierno hay no solamente hay la supervisión típica que conocemos, sino hay la supervisión de calidad en realidad. Entonces, el Estado extranjero le puede decir al Estado peruano, oye, a RCC, por ejemplo, ¿no? Aquí hay defectos de calidad, no sé, pues hay defectos ¿cómo se dice? Defectos estructurales. La RCC voltea donde el contratista y el contratista le tendrá que demostrar que ese criterio técnico está equivocado. Y por último, si no se ponen de acuerdo, tú tienes una junta de disputas, un dispute board, que es un panel de expertos, que son ingenieros, que son arquitectos, peruanos y extranjeros, que acompañan la obra desde el día 1, desde que se accede al terreno, y son ellos finalmente los que van a decidir si es que esa obra tiene o no tiene un defecto de diseño o constructivo y demás. Entonces no hay tanto así esta segregación, no es mi impresión. Yo trabajo, como te digo, todos los días en proyectos de gobierno a gobierno con contratistas, y hay ciertamente diferendos en posiciones técnicas entre los profesionales de los contratistas o subcontratistas y el personal de las entidades públicas que tienen la asesoría de un gobierno extranjero, pero al final es diferente. Si no se ponen de acuerdo, van al DAP, van al dispute board. Y aquí viene más seguro.
Y el dispute board es un mecanismo de prevención y de solución de controversias. Y muy ágil procedimiento. Muy ágil, contemporáneo a las decisiones. O sea, la solución del conflicto es contemporánea y se tiene que implementar. Y le hacen firmar al contratista un compromiso de que va a respetar la decisión y no va a apelar. Ambos tienen que respetar la decisión y la tienen que implementar. Y si no están de acuerdo, hacen saber que no están de acuerdo, y cuando la obra se termina, cuando ya se termina la obra, van a ir a arbitraje si desean. Pero viene una pregunta, Cita, que me parece bien importante y que a muchos les va a parecer un tema muy ilustrativo por tu experiencia personal. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura millonario. Estamos hablando de una cifra que hace que el país sea poco competitivo en el mundo, no obstante tener un potencial extraordinario. ¿Qué debemos hacer? ¿El portafolio de proyectos, concentrarnos en eso o pedirle a estos acuerdos de gobierno a gobierno que nos hagan ya el tema suma alzada, incluyendo estudios? Porque estamos frente a un problema. Puede ser que perdamos mucho tiempo en hacer estudios que nunca llegan a finiquitarse, y por otro lado hay un déficit creciente que bloquea a muchos emprendedores en el país entero por los servicios que funcionan mal o son inexistentes en buena parte del Perú fuera de Lima. Entonces, aquí ya te estoy pidiendo un poco, forzando tu expertise al trabajo de planeamiento del Estado, pero debemos pedirle a la asistencia técnica extranjera que nos haga todo el esquema, porque tenemos una lista de necesidades, o tenemos que tomarnos un buen tiempo en armar un portafolio de proyectos de aquello que es fundamental para tener indicadores menos controvertidos, porque he analizado unos estudios a nivel de estas evaluaciones internacionales y estamos, por ejemplo, en transportes y comunicaciones estamos muy mal. O sea, en pocas palabras, nos falta mejorar la infraestructura de transportes y comunicaciones en el país. Ahí hay un reto de inversiones muy importante. ¿Cómo hacer para que la respuesta sea la más adecuada y más eficiente? A ver, el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, que fue publicado cuando ha sido en el 2022, ya identifica 52 o prioriza 52 proyectos, de los cuales 31 son del sector transportes y comunicaciones. Y la gran mayoría de ellos está pensado o está planificado para que se ejecuten vía asociaciones público-privadas, ¿no? Es un número menor el que va por obra pública, y yo creo que la principal medida es atraer a la inversión privada para que se involucre con mayor confianza en invertir en infraestructura pública. Claro, eso solamente lo vamos a poder dar si como país damos señales correctas y claras, damos seguridad jurídica a los inversionistas. Y no vamos, entre comillas, tratando de desconocer los contratos que se han firmado, o, entre comillas, queriendo apartarnos de las decisiones de los árbitros. O sea, hay distintas medidas que se tienen que implementar para poder atraer a la inversión privada, nacional o extranjera, a invertir en proyectos de infraestructura. Yo no creo que para todo debamos tener gobierno a gobierno, asistencia técnica. Como dije antes, para mí el gobierno a gobierno debe ser identificado como una medida para proyectos que sean realmente emblemáticos, donde el Perú no puede ejecutar, y creo que incluso en asociaciones público-privadas, el Estado peruano, desde su lado, estamos hablando de justamente una asociación, ¿no? Una colaboración entre el Estado y el inversionista privado, el Estado podría tener el apoyo, la asistencia técnica de un país extranjero vía G2G, incluso en el marco de asociaciones público-privadas. Hoy por hoy solamente se da en obra pública. En obra pública, obviamente, el presupuesto es más limitado. Los números de proyectos que están por obra pública me parece que son 15, en el Plan Nacional de Infraestructura son menos, la gran mayoría son, sí pues, son por obra pública. La mayoría son APPs. Sí, son 29 por APPs, 17 pero ahí viene un por problema, obra pública. un problema viene, Cita, allí, que se está dando en el Perú,
que, a diferencia del acuerdo gobierno a gobierno, que te resuelve rápidamente las diferencias, la APP nos está pasando factura hoy y estamos saliendo jalados. Mira cuántos arbitrajes está perdiendo el Perú en APPs de obras que tienen que ver con servicios fundamentales para la población. Y el Perú está viendo que los ciudadanos estamos siendo afectados con pagar cuentas por malas decisiones del Estado y el Correcto. servicio no mejora. Correcto. Y no solamente no mejora, sino el servicio que se venía brindando bien, y cuando se terminan los contratos de manera intempestiva, luego esa infraestructura queda descuidada, queda expuesta sin mantenimiento y se pierde, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que en lo particular a mí me viene es que, por ejemplo, se están construyendo muchas obras vía reconstrucción con cambios, vía PIP, y claro, como les dije hace un ratito, uno va al interior del país y vas a encontrar hospitales en centros poblados donde antes no había nada. Había una costa chiquitita, ahora hay grandes hospitales, ¿no? Grandes colegios. Pero no solamente debemos preocuparnos en construir, sino luego quién va a mantener esa infraestructura, quién va a operar esa infraestructura, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar con cemento, ¿no? Cita. Con cemento que con el paso del tiempo se va a empezar a destruir. Y por eso es tan importante que se genere espacio, que se atraiga a la inversión privada para que se involucre en proyectos para operar, para mantener esa infraestructura pública. Cita, hace un momento mencionaste la seguridad jurídica como un elemento clave en la asociación público-privada y en todo este esquema que nos estás refiriendo. Dime, ¿cómo ves la calidad de la seguridad jurídica en Perú para este tipo de obras, para este tipo de inversiones? A ver, pero preocupa mucho desde el lado de las empresas inversionistas que en su gran mayoría mueven capitales desde fuera. Hay una gran preocupación por el país, no solamente porque nuestro nivel de riesgo país subió, ustedes saben que nos bajaron la acreditación el año pasado, desde el año pasado estamos con, no me acuerdo que si estábamos en B o algo por el estilo, pero nos bajaron la calificación, pero además por las señales, o sea, estamos con una inestabilidad política ya que data desde el año 2018 en adelante, en verdad, desde el 2016 empezaron los problemas, todo lo que ha venido después. A nivel de entidades públicas, simplemente las empresas concesionarias, los inversionistas privados saben que el funcionario público no toma decisiones y por más que puedan haber reuniones de trabajo, reuniones de coordinación, se sientan y pierden meses de meses y luego le cambiaron a la persona con la que venían hablando y todo se va a cero. Entonces, en realidad no hay seguridad jurídica, no se respetan los acuerdos, no se respetan los contratos, no se respeta el fuero arbitral, que es un fuero pactado, no se respeta tampoco, ¿no? Se denuncian a los árbitros, o sea, hay realmente un clima que no es propicio para atraer inversión privada. Ahí hay una pregunta. Porque no ocurre en todos los casos, pero cuando ocurre una conducta ilegal que está, digamos, con base probatoria importante, como la delación de la misma empresa que ha participado de estos hechos ilícitos, hay mucha confusión en el sentido de cómo pueden darse dos procesos en paralelo cuando algo ha quedado inmovilizado por un proceso penal que está en curso, que al mismo tiempo puede haber un arbitraje. Claro, puede ser que la materia de discusión tenga un cariz diferente, pero son los mismos activos. Y en el fondo hay una vinculación con la relación principal, que es un determinado proyecto, una concesión o un contrato donde ha habido una evidencia de que se ha ganado de forma indebida. Mi pregunta es, ¿está mal ejercida la defensa del Estado peruano porque en lugar de pedirle al juez penal que haga valer su exclusividad, ya que el asunto principal es el penal, se termina juntando copias de procesos que recién están comenzando y eso no acredita exclusividad de la función jurisdiccional, sino acredita simplemente que hay tentativas de buscar, indagar procedimientos determinados? En cambio, un juez que ya es tan importante autoridad como lo es un árbitro, ellos abren un camino y una vez abierto ese camino,
se debe respetar el fuero arbitral, pero también el fuero del juez penal. Porque mezclar ambas cosas en materias que se cruzan en alguna medida, ¿no crees que nos trae más problemas? A ver, sin referirme a un caso específico, porque como saben, mi estudio patrocina a empresas inversionistas en arbitrajes con el Estado, sin referirme a un caso específico, tenemos claro que son vías diferentes, son competencias diferentes, la conducta que se investiga es distinta y los reclamos que se discuten en arbitrajes son reclamos de carácter contractual. Cada contrato de concesión, hablando en general, tiene sus propias causales de terminación de contrato, de nulidad de contrato, de rescate de contrato. Entonces, las razones que se invocan para de un lado o de otro terminar el vínculo son evaluadas desde un punto de vista arbitral en base a la información que se proporciona en el arbitraje. La vez pasada estuve en una conferencia sobre arbitraje donde se hablaron de temas como los que he planteado, y básicamente los árbitros, sin que signifique que están sustituyendo la labor del juez penal o el juez penal, sí hacen una evaluación de la prueba que se presenta en el arbitraje cuando está asociado a actos como los que comentas, actos de corrupción, y evalúan lo que se somete a su conocimiento. Entonces, repito, sin hablar de un caso específico, hay que mirar caso por caso cuál es la controversia que tiene su base en el contrato, ¿no? Sí, es importante tu respuesta porque sin mencionar caso alguno, pero es importante lo que significa la fortaleza de la institucionalidad de un país. Entonces, el tema, si ocurre que el tribunal arbitral recibe una comunicación de un juez penal diciendo hay elementos suficientes para que yo haya iniciado un procedimiento aquí, en muchos casos los árbitros se inhiben en el sentido de dejar ya que el juez penal ejerza plena jurisdicción y competencia, la exclusividad de la función jurisdiccional. Pero también puede haber otros casos donde el tema penal ha sido solo una escaramuza y finalmente no ha prosperado y hay derecho a que las partes resuelvan sus diferencias en el fuero que han acordado, que es el fuero arbitral. Entonces son dos cosas distintas. Diferentes. Pero mi pregunta iba en el sentido, cuando lamentablemente se da la figura de que en paralelo van ambas jurisdicciones y eso genera una serie de implicancias para el Estado que no son las mejores, porque es como que se quiere sesgar la realidad y hay algún aspecto que no ha funcionado bien en ese rompecabezas, porque finalmente va a haber un cruce de dos autoridades que tienen plenas facultades. ¿Tienes un caso, una experiencia en ese sentido, Cita? No puedo dar información porque no puede hablar de casos, pero sí puede hablar de conceptos generales. No puedo hablar de casos específicos. Lo que yo puedo comentar conceptualmente hablando es que las competencias son distintas y las controversias que se someten a arbitraje son distintas. En el concepto que tengo, o sea, en el conocimiento que tengo. Lo que dice Pedro creo que es un supuesto bien concreto donde aparentemente se trataría o sea, cuando hay identidad de partes, no, obviamente identidad de contrato, pero además identidad en la materia que se discute, ¿no? Yo no puedo dar mayor información, no me puedo expresar más sobre eso, pero no vamos a insistir en eso, pero coincido con esta idea de que puede haber esta dificultad cuando está corriendo en paralelo, tanto porque recuerden que el arbitraje también es jurisdicción, el arbitraje con una investigación. La última pregunta, porque ya nos tenemos que ir. Te agradezco mucho que nos hayas permitido dialogar contigo. La última pregunta es, no sé si has podido revisar esto de
el plan para que el país salga adelante frente a una amenaza grave de un niño severo. La pregunta es, ¿cuál sería, por ejemplo, frente a tanto tiempo perdido, la solución para garantizar la mayor eficacia y transparencia cuando tienes un problema ya encima, en 3 meses, con las fechas muy, muy ajustadas? Y ¿cuál es la práctica internacional en estos casos? ¿Tienes algo que nos podrías decir? A ver, lo que el Estado ha venido haciendo a propósito de la inminente llegada del fenómeno del niño es autorizar contrataciones directas a nivel de todos los niveles de gobierno, y eso significa contrataciones sin procedimiento de selección, y lo que he podido ver es que ahorita hay mucha contratación para compra de maquinaria pesada, por ejemplo. Es decir, son las propias entidades las que se están abasteciendo a través de contrataciones directas con proveedores, sin licitación, de maquinaria pesada. Entonces, excavadoras, retroexcavadoras y demás, ¿no? Pailovers, esas cosas. Yo creo que no hay una, como digo, una medida articulada. Cada gobierno local, desde instituciones así, municipios chiquititos, están comprando cada uno por su lado. Entonces, no hay un enfoque integrador, no hay una visión siquiera territorial. Un plan articulado no existe. No hay un plan articulado. O sea, lo que he podido ver es que la solución es, vayan a contratar directamente sin licitación. Eso evidentemente va a traer luego problemas por falta de transparencia, por tema de sobrevaluación y demás, ¿no? Y probablemente no necesariamente va a sentirse o va a apreciarse el impacto, o sea, la eficacia de las medidas adoptadas. Lamentablemente creo, mi opinión, que el Estado no está en capacidad, el Ejecutivo no está en capacidad ahora mismo de liderar o de articular la implementación de una medida articulada. Entonces, por eso lo más fácil es que cada quien compre por su lado. En su momento, y recordemos a la reconstrucción con cambios, cuando fue la pandemia, le encargaron, por ejemplo, comprar equipos de oxígeno, resucitadores, camas, le encargaron a la reconstrucción con cambios los hospitales temporales, ¿no? Estas como carpas. La reconstrucción con cambios no tenía nada que ver con pandemia, era salud. Pero, dada la capacidad las limitaciones en la capacidad de ejecución de gasto público que tenía el MINSA, que además que tenía que ocuparse de sus propios problemas, que era atención de la salud como tal, ¿no? La reconstrucción con cambios hizo un gran esfuerzo, no era su competencia y estuvo bastante enfocada en hacer ese tipo de adquisiciones, que no tenían nada que ver con su rol, pero asumió ese encargo y por lo que sé, lo asumió con mucha eficacia, con mucha inmediatez. Yo no creo que ahora mismo esa institución u otras estén en posibilidad, porque estamos hablando de un problema mucho más grande, el que se nos viene, de asumir ese rol. Entonces, Tita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Esto es ya el final de nuestro programa hoy y seguimos integrando Perú y un gusto haberte tenido en nuestro programa. No, gracias, ustedes, muchas gracias. Interesante conversar con ustedes. Gracias. Gracias por estar en Integrando Perú. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.